Hoy nos encontramos en el aula magna del IESES con motivo de un breve diálogo que para nosotros resulta fundamental como universitarios. Es un placer para nosotros contar con la presencia del maestro Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, para quien pido un aplauso, por favor. Quien será el ponente magistral del día de hoy. El maestro Alberto Islas Reyes, abogado general de la Universidad Veracruzana, también para quien pido un aplauso, por favor. Para el doctor Raciel Ramón Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, a quien agradecemos mucho que nos permita difundir. Muchas gracias. Para todos y cada uno, muchas gracias por encontrarse aquí, muy especialmente al maestro Trujillo, que nos acompaña también, para quien pido un aplauso, por favor. Los investigadores estamos más que preocupados, ocupados y comprometidos con la situación que atraviesa la Universidad Veracruzana. Nos interesa sumarnos al esfuerzo de las autoridades como comunidad, aportando todo nuestro alcance para que podamos contribuir y resolver lo que nos aqueja. Nuestro contexto estatal y nacional es muy adverso. El estado de Veracruz, aun cuando cuenta con 4% del territorio nacional, su población de más de 8 millones de habitantes representan casi el 7% total del país. En cuanto a la distribución de la población, el 61% es urbana y 40% casi es rural. A nivel nacional, la relación es de 80 y 20% respectivamente. La escolaridad promedio en México es de 8.2 años, perdón, en Veracruz es de 8.2 años de escolaridad, mientras que el país es de 9.2, es un punto porcentual más baja en Veracruz. El promedio, en promedio, el 20% en el estado de Veracruz finaliza en la educación superior y solo un 15% concluyen la educación superior. La media superior es casi 20% y la superior un 15%. Los hablantes de lengua indígena de 3 años y más son 9 de cada 100 personas. A nivel nacional, 7 de cada 100 personas son hablantes de lengua indígena. El estado de Veracruz es uno de los que más hablantes indígenas aporta. La aportación al Producto Interno Bruto es del 5.1%, el de Veracruz. A nivel nacional, el comercio es el sector de actividad que más aporta al Producto Interno Bruto. Las actividades terciarias en total representan casi un 60%, las actividades primarias un 5% y las secundarias menos de un 40%. El estado de Veracruz cuenta con 239,000 unidades económicas, el 5.7% del país, y emplea a 905,000 personas, el 4% de la total del país. El personal ocupado en la entidad es del 60% en hombres y 40% en mujeres. Con el país, Veracruz padece un recorte de la calificación crediticia, un lento crecimiento económico de alto nivel de deuda pública nacional como proporción del PIB y la dependencia de la cuenta financiera para financiar el déficit de la cuenta corriente pone en riesgo la calificación de la deuda soberana de México, que junto con la de Veracruz mantiene perspectivas negativas por parte de las 3 mayores agencias calificadoras del mundo. Es evidente el menor crecimiento económico y la interrupción de los flujos de inversión extranjera directa y de cartera. Esperamos una menor cooperación con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y un crecimiento económico en México de 1.8%, de Veracruz de menos de un punto porcentual, y recientemente nos informaban que es un crecimiento negativo para el estado de Veracruz. La situación, el contexto es adverso para nuestro país. Verdaderamente, yo cito a José Ortega y Gasset, un filósofo español muy importante, que dice: yo soy yo, para definir quién soy yo soy yo y mi contexto. Nuestro contexto, analógicamente, el yo, el Veracruz, el yo está sujeto a su contexto y el contexto le es bastante adverso. Para poder ser Veracruz
un Estado con condiciones mínimas suficientes de habitabilidad y vida, no se están generando esas expectativas. Hay muchos más datos duros que podremos presentar, más adelante lo harán. Hoy nos convoca especialmente para este programa general con la conferencia magistral Situación Financiera de la Universidad Veracruzana. Le daré la palabra al maestro y moderador, al maestro Rafael Arias Hernández, a quien agradezco y para quien pido un aplauso muy importante. El maestro Rafael Arias, uno de nuestros profesores eméritos y con una trayectoria fundacional en el instituto, nos dará unas palabras con motivo de esta importante visita de las autoridades universitarias. Muchas gracias. Creo que es oportuno recordar que estamos en medio de un proceso. Todos inmediatamente pensamos en el proceso de sucesión, pero yo me voy a hacer referencia a otro proceso más profundo, de más alcances, que ha venido viviendo el Estado de Veracruz, que han padecido todas las dependencias estatales, proceso que, gracias a la comunidad universitaria, no ha afectado totalmente, pero sí en muchas formas, a la universidad, y la universidad es la única institución que le pagan a tiempo sus quincenas a su personal. Este proceso de crisis financiera afecta a las dos fuentes más importantes de ingresos de la universidad, a tal grado, sin que obviamente me vayan a acusar de citar una fuente muy convencional y diaria, según ellos no les alcanza ni para pagar a los policías. Por lo tanto, nos lleva a los universitarios al primer deber respecto a nuestra universidad. ¿Cuál es nuestro primer deber? Informarnos de cuál es el problema, cuál es su magnitud y cuáles son sus posibles consecuencias. ¿Por qué? Porque, como dice un buen amigo, dice, una quincena está segura, porque vienen de los fondos federales, y la otra, quién sabe. Entonces, ¿qué se ha hecho? Fue la pregunta que nos hicimos algunos de los investigadores. Le agradecemos a Darío que haya hecho la invitación formal y sobre todo al secretario de Finanzas y al abogado, porque no crean, el problema no solo es financiero, es de delincuentes también, que por ahí andan todavía reciclados. Entonces, para empezar a tomar toda la información y que cada quien asuma la responsabilidad que quiera, a mí me parece oportuno lo que menciona nuestro director, porque los contextos son adversos. Hace unos días Edgar dio una conferencia sobre inflación. La inflación es devastadora y va a poner las cosas todavía un poquito más difíciles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta sobre el proceso importantísimo que es la subsistencia de la universidad. Bueno, lo primero es informarnos, y aquí le agradezco mucho al señor secretario y al abogado y a su equipo su disposición a este diálogo, a dar esa información, no solo porque están obligados, todo lo que ustedes oigan, todo lo que ustedes vean, está en el derecho de transparencia. Y, por cierto, ahí les va a mencionar la demanda que hay de esta información. Así que les agradezco su tiempo, su disposición, y vamos a escuchar al doctor acerca de la gestión financiera de los últimos años, lo cual nos va a dar prácticamente en automático un conocimiento de la gravedad de la crisis financiera gubernamental, que tampoco es nueva. Es decir, el señor Peña Nieto se enfrenta ya a una deuda de aproximadamente 10 billones de pesos. Y la universidad pública, pues obviamente resulta afectada y agredida. Pero sin más, le voy a pedir, por favor, al doctor que nos haga su exposición y después, si les parece bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Darío, gracias, Rafael, y gracias a todos ustedes por invitarme a este espacio. Debería haberlo conocido con mayor anticipación, sobre todo para estudiar acá, pero pues es buena la oportunidad y ya me adelantaron algunos datos que hasta me pusieron la carne de gallina, ¿no? Lo digo por lo siguiente, en algunos momentos estando al frente de la Dirección de Recursos Financieros, sobre todo en aquellos tiempos, había sugerencias para resolver los problemas de dinero en la universidad, como que toma dinero de aquí, toma dinero de allá, en lo que no te entregamos el que te corresponde, ¿no? O, vaya, llegó a haber inclusive hasta la opinión de pidan un préstamo, ¿sí? Cuando me invita Clementina, en acuerdo con la rectora a participar allá, les digo, oye, pero la situación está muy difícil, cualquier decisión que se tome es la línea muy delgada entre hacer lo que dice la ley y o para resolver la situación, hacerse a un margen de la ley para poder cumplir. Por eso me llamó la atención ahorita que lo comentabas, de que por ahí se cae a veces hasta en las cuestiones delincuenciales, ¿no? Afortunadamente no nos ha sucedido ello. El equipo de trabajo, válgaseme a mí la referencia, el equipo de trabajo conformado por la doctora Sara, con el liderazgo, ha sabido conducirnos y pues ahora les mostraré cómo le hemos hecho en estos 4 años para, como decía, mantener a flote ante una situación adversa que ya cuando menos algunos datos nos estaban refiriendo. Y me dio la oportunidad, Darío, si no tienes inconveniente, ustedes también, me dio la oportunidad de traer algunos datos gráficos, tratando de utilizar esta parte de la tecnología que me ayuden en la exposición. Y quise empezar con esta lámina para mí elocuente, ¿no? Es de la semana pasada, ¿sí? Sí, de la semana pasada fue esta, ¿no? Donde se recibió a los muchachos que de nuevo ingreso se están incorporando a la universidad, y que a mí en lo personal me gusta asistir, inclusive a mis colaboradores, a los directores, a los jefes de departamento, les pido asistan a ese evento, porque es muy significativo, es muy emotivo, es muy despertador del compromiso institucional que cada uno de nosotros como colaboradores al interior de la Universidad Veracruzana debe de asumir para cumplir con esta función. Ahí hay cada joven que se incorpora, más los que ya están en proceso de formación, representan ilusiones, aspiraciones, emociones, decisiones de padres de familia, esfuerzos de padres de familia que tienen la oportunidad de incorporarse a la Universidad Veracruzana bajo un proceso de selección. Y lo digo por mí, porque en algún momento, para mí, si no hubiera sido la Universidad Veracruzana, me hubiese costado mucho trabajo, mucho esfuerzo incorporarme a alguna institución de educación superior. Salgo yo de la preparatoria allá en Naranjos y no tenía hacia dónde más que moverme a Cerro Azul, a un tecnológico que ahí estaba, y al igual que mucha gente de ahí, viajar todos los días en camión o irme a Tampico, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con muchísimo calor. Quise haberme ido a estudiar al TEC de Monterrey, pues no me alcanzaba, ¿no? Era así como que un sueño. Quise irme a estudiar a la UNAM, voy a visitar México, las distancias eran tremendas. Y vengo a visitar, no conocía Jalapa y me gusta inclusive el clima y las distancias, y dije, pues de aquí soy. Y la Universidad Veracruzana me recibió, me formó, me apliqué, es decir, me apliqué, me costó el esfuerzo. A partir del tercer semestre empecé a trabajar inclusive, pero al final del día la Universidad Veracruzana me formó profesionalmente. Y luego hay una anécdota que esta calidad de la Universidad Veracruzana, siendo auditor en un despacho de renombre en México, me mandan a un curso y enseguida me mandan a llamar para felicitarme. No lo digo porque sea Gerardo García, sino porque el producto que hizo la Universidad Veracruzana, felicitaron a ese producto dentro de un grupo de 30, 35 participantes que eran de diferentes universidades del país.
Entonces eso pues, me dio mucho gusto, me dio mucho orgullo y ahora lo replico. Entonces, si yo no hubiese tenido esa oportunidad de estudiar en la Universidad Veracruzana, no tendría esta profesión y ahora además hasta me da de comer, ¿no? Y cuando platico con compañeros, con otras personas, con otras amistades, con familiares, pues vemos que la historia se repite para muchos de estos jóvenes. ¿Y quiénes son responsables de llevar esta función? Pues todos nosotros. ¿Sí? Por eso quise montar esta imagen. Seguimos. Comienzo con lo siguiente, porque también ahí en prensa se dice, deberíamos de ser autofinanciables. Está bien, seamos autofinanciables, pero para ser autofinanciables en todo el costo que representa mantener infraestructura física y humana, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Como ya se dice algún comentario, privatizarlo, pero veamos si es posible privatizarlo. Y quise traer como referencia esta parte constitucional y jurídica como marco de ello. El artículo 3 nos habla de la educación. Las fracciones 7 y 8, entre otras, hablan de la educación superior y quién es el encargado o responsable, a quién le atribuyen, a quién le acreditan la facultad de realizar las funciones de educación superior. Y esta fracción séptima del artículo 8 dice que las universidades, habla más, a quienes la ley les otorgue autonomía, ¿sí? Tendrán las facultades, no antes, así es, antes, aquí está, sí. Tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, pero lo que me interesa es lo siguiente, y realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura. Es imperativo, realizarán esas universidades a las cuales la ley les otorga autonomía, deberán de realizar esas funciones. Es un mandato constitucional, está en los primeros artículos de la Constitución a los que nos referimos como derechos fundamentales. Ese mismo fracción, entre otras, hacia el final nos habla como atribución también administrar el patrimonio. Luego entonces hay una referencia, hay un pilar constitucional que le obliga, porque así se lo mandatan a las universidades autónomas, como lo es la UB, a realizar estas funciones. Que entre otras, aquí tenemos una, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, ¿okay? Y también administrar su patrimonio. ¿Okay? Adelante. La fracción siguiente de este mismo artículo, la 8, también entre otras situaciones, le instruye a otros actores. ¿Cuáles son estos otros actores? Al Congreso de la Unión. ¿Y qué le dice al Congreso de la Unión esta fracción 8? Tú, Congreso de la Unión, te vas a encargar de emitir leyes para cubrir las necesidades de distribuir la función social educativa, fijar las aportaciones correspondientes a ese servicio y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan, que no hagan cumplir o que infrinjan las disposiciones relativas. ¿Sí? Entonces, está delicado ahí las atribuciones que les confieren, ¿no? Luego entonces, si al Congreso de la Unión le dan esta instrucción, ¿sí? Encontramos que existe una Ley General de Educación, obviamente sancionada y emitida por el Congreso de la Unión, que es de orden público y general en toda la República, y que le dice, cuando menos en el artículo 27, a los gobiernos federal y estatal lo que deben de hacer alineado a aquella asignación de recursos. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública. Allá están los primeros artículos de la Constitución. Por lo tanto, al convertirse en un derecho fundamental, tiene el carácter de prioridad. Y lo hemos dicho en cualquier escenario, para que se mejoren los pueblos, la educación es primero.
Y esto, precisamente esto, termina diciendo para los fines de desarrollo nacional. En el segundo párrafo nos dice, en todo tiempo, los gobiernos federal y los estatales, en todo tiempo, es decir, en todo, permanentemente, ¿sí?, procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a esa tarea educativa y destinar recursos presupuestales crecientes en términos reales para la educación pública. Ok. Ejecutivo Federal, entidades federativas tienen la obligación de asignar recursos presupuestales siempre y de manera creciente para que se desarrolle esta función educativa. Hago un pequeño resumen de estos artículos o disposiciones, los actores y el qué deben de hacer. Por un lado, la Universidad Veracruzana, ubicándose en esa situación, su obligación, y tiene mucho que ver con la primera imagen, ¿sí?, es educar, investigar y difundir la cultura. Esa es su obligación constitucional. Para el gobierno federal y para el gobierno estatal, ¿cuál es su obligación? Otorgar recursos presupuestales crecientes y permanentes. Y para los funcionarios de en cualquiera de los dos escenarios, debemos de cumplir y hacer cumplir la ley. Cuando hacemos esto, sí protesto, nos están diciendo sí protesto cumplir la Constitución federal, la local, las leyes que de estas se derivan y las propias de la institución donde estoy, y digo, sí protesto, estoy diciendo que bajo el principio de legalidad que tenemos los funcionarios públicos, debemos de cumplir y hacer cumplir. Esto nos va dando ya una connotación y podemos comparar contra el escenario que hemos ido viviendo. Adelante, por favor. Más. Ok, tenemos ingresos presupuestarios crecientes y permanentes. Veamos en esta gráfica, primero la integración. Sí tenemos presupuesto del gobierno federal. Aquí lo vemos en esta rayita verde. Estos son los ordinarios y estas dos verdes de aquí abajo son los extraordinarios, ¿sí? Ingresos ordinarios del gobierno federal, sí tenemos. Ingresos extraordinarios del gobierno estatal, sí tenemos. Ordinarios del gobierno estatal, sí tenemos. Extraordinarios de los dos niveles de gobierno, sí tenemos. Ingresos propios también tenemos, sí tenemos. La ley orgánica nos prevé que podamos tener ingresos propios. ¿Para qué sirven los primeros? Que son, obviamente la gráfica es muy elocuente, ¿no? Estas en su cuantía son los mayores. ¿Para qué sirven? Son los que mantienen precisamente lo que de algún modo señala tanto la Constitución como el artículo 27 de la ley, para atender las necesidades de la función de educación. ¿Para qué nos sirven? Para pagar los sueldos del insumo principal que se requiere para llevar el producto de formación a todos esos jóvenes. Sueldos, prestaciones, luz, agua, teléfono, internet, insumos, consumibles, todo eso está aquí. Mantenimiento también, ¿sí? En los extraordinarios, ¿para qué nos sirven los extraordinarios que nos da el gobierno federal y el gobierno del estado? Regularmente los que aporta el gobierno del estado son contrapartes que le obliga el convenio que los provea a dar una aportación adicional junto con la que destine el gobierno federal. No lo es para todos los casos, como se puede ver aquí. La mayor parte de los ingresos extraordinarios o recursos extraordinarios los provee el gobierno federal y en algunos casos le obliga a una contraparte estatal. Que dicho sea de paso, digamos aquí vemos un poquito más, que dicho sea de paso, cuando el gobierno estatal se compromete o se comprometía a entregarlos, no llegaban. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven los extraordinarios? Ahí tenemos el FAM, que regularmente se utiliza para infraestructura, del cual dentro de los 331 millones de pesos que nos quedó a deber la administración anterior,
un aproximado de 130 millones de pesos corresponden a FAM de diferentes años desde el 2009. Cuando llegamos nos debían desde el 2008. O sea, la deuda de ese concepto es desde el 2009. Nos pagaron 2015 y 2013, pero ahí todos los años de más nos deben FAM, infraestructura, del mejoramiento del profesorado. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Si participamos en los concursos que dispensa la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y estos son aprobados, se le inyectan recursos del mismo gobierno federal, nos los comunican y ahora cada maestro o cuerpo académico los está ejerciendo. Y son diferentes conceptos, pero regularmente obedecen a reglas de operación, obedecen a concursos a través del diseño de proyectos y que la misma infraestructura que somos, levantamos la mano para buscar o para atender una convocatoria, lo mismo de un proyecto PROMEP, que lo mismo de cualquiera otro de los que dispensen, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de ellos? Bueno, vemos aquí como estos ingresos federales tienden a caer. No hay que perder de vista aquí que en los últimos 2 años el FAM viene abajo porque le hacen una escisión y de lo que nos daban de FAM antes como que lo dividen y se crea ahora un fideicomiso que se llama Escuelas al 100, el que nos ha costado mucho esfuerzo que lleguen los recursos y hay una aprobación de recursos de 2013 que se iban a dar el año pasado y ya casi no nos llegan. Ha sido un poco tortuoso que lleguen, a diferencia de lo que decía el FAM, la Ley de Coordinación Fiscal dice, en el momento que lleguen al Estado, a las arcas del Estado, a más tardar a los 5 días, hay que entregárselos a la entidad ejecutora. Ahorita, al hacerse esta decisión, esta decisión que lo permite la Ley de Coordinación Fiscal de hacer unos convenios para potenciar, le llaman así, dinero del FAM, se hacen unos fideicomisos con esta parte del dinero, entonces nos cuesta más trabajo ir por ella, pero no dejamos de ir por ella. Y como pueden ver, de ingresos propios mantenemos una tendencia, yo diría, estable y razonable. Unos 280 millones de pesos ingresan por esos conceptos. ¿Qué conceptos son? Venta de bienes, o sea, vendemos libros, ¿no? Venta de servicios, rentamos espacios, damos diplomados, damos cursos de educación no formal. Ahorita vamos a ver en cantidad cuántos muchachos están, por ejemplo, estudiando inglés como parte de su formación o como gente que se hace llegar a este tipo de educación de la universidad. Lo drástico lo vemos en los ingresos ordinarios, que son los que financian la operación sustantiva, ¿sí? Vemos que en estas 2 líneas paralelas, que cuando menos desde 2010 las anoto, vienen paralelas hasta el año 2014 y hay una proporcionalidad de aportaciones por parte del gobierno del Estado y por parte del gobierno federal. Del Estado casi 54 contra casi 46 y ahí venían aumentando, crecientes y permanentes, aumentando con una proporcionalidad estable y así lo hizo en años anteriores, ¿sí? Pero en 2015 tenemos una luz preventiva. ¿Qué pasa? Se ensancha y cambia la proporcionalidad de aportaciones. Sí crecen, o sea, sí crecen, sí hay crecimiento, sí hay permanencia de los recursos asignados, pero notamos que hay ya un ensanchamiento y se invierten inclusive las aportaciones. Antes que teníamos el casi 46 del gobierno federal, ahora es casi el 47. Y allá donde era casi el 54, ahora es casi el 53. Sí aumentaron, sí aumentaron, pero no en la misma proporción. Yo recuerdo que cuando llego a la universidad, a la Dirección de Recursos Financieros, pues como sabemos lo clásico, vamos a hacer el presupuesto, hagamos el presupuesto. Y la clásica era, pide tanto al fin que nos dan tanto porque nos autorizan tanto, ¿sí? Veíamos eso y advertíamos que eran desproporcionadas esas
y teníamos que hacer ajustes a la baja cuando la historia ya nos había dicho por dónde estaba el camino. Empezamos a hacer esos ajustes y a ser un poco más realistas, más, no precisamente conservadores, pero sí más realistas. Ahorita, por ejemplo, y ya lo advertían, ya se advertían, ¿qué nos depara de aquí para adelante? ¿Qué debemos de esperar en el 2018 presupuestalmente hablando en el paquete económico? Nosotros leemos en la prensa, leemos en los medios que andamos por el 7%, casi 7% de inflación. Podríamos pensar que lo natural, el paquete económico, traiga cuando menos un 7% de inflación, pero no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. ¿Qué nos pasó el año pasado? Fueron 3.18, 3.15% de incremento presupuestal por parte del gobierno federal, ¿sí? Lo que obligó a definir para ellos, y que se vuelve norma para todas las universidades, a incorporar un 3.08% de incremento a los sueldos del personal académico, ¿sí? O sea, del personal de las universidades, porque obedecemos a una política salarial que obviamente está limitada por la cantidad de recursos que se dispensen. Como dijera el ilustre, ¿ustedes qué harían en mi lugar? No lo digo, pero así lo mencioné. ¿Qué hacer ante este escenario? Pero ¿qué hacer ante este? No, me la regresas. O sea, aquí advertimos una luz preventiva. No fue lo mismo. Nosotros pensábamos, regularmente, por decirlo de algún modo, pedíamos a esta altura, ¿no? Entonces, hay que ajustarnos porque no nos dieron lo que pedimos. Y en cada exposición de motivos del presupuesto mencionamos, y es cierto, estamos siendo conscientes del contexto nacional y estatal, vemos que la situación es difícil, conservadoramente estamos solicitando esto para el desempeño de nuestras necesidades básicas, esenciales. Y veíamos, no quedaba muy alejado, esto nos permitía estar operando en términos regulares más o menos bien. Esto nos hace una advertencia, aún así pudimos salir. Sin embargo, para 2016 tenemos una caída drástica. Pongámosle el calificativo que le querramos poner. Pero esto, pues obviamente si me regreso a ver el fundamento legal, algo está sucediendo. Algo está pasando. Pero yo debo de seguir con mi función y con la atribución que me da la Constitución. Pero la misma ley dice que para desarrollar esa función se necesita que aquellos dos gobiernos le den asignaciones presupuestales crecientes y permanentes. Este la ha mantenido, va creciente y permanente. Aquí se nos cayó. Y eso no paró ahí. Este año igual. ¿Cómo lo hemos hecho? A mí eventualmente me decía desde como director la rectora, ¿cómo le hacen? Ya desde que inició la administración, una de las primeras fue bajar el gasto de halcones. Ahí nos ahorramos como, ¿cuántos? 50, 60 millones de pesos anuales, ¿sí? Que de algún modo, oye, ¿y qué se hizo con ellos? Pues simplemente redistribuir, porque a pesar de que teníamos estas asignaciones presupuestales, y estas también, ¿sí? No llegaban en tiempo. Entonces nos obligaba, ok, pues con esos ahorros, ok, ya no se va para allá, pues ahora sí, pues pagamos la luz, el agua, el teléfono, el mantenimiento, y hasta hace 2, 3 años hasta equipamiento. Pero cuando esto se nos da, todos esos ahorros que veníamos acumulando como economías antes están ayudando a que, teniendo un flujo de efectivo cuidado, ¿sí? Con esa contención de gasto analizada y que a los titulares de las dependencias y entidades se les pide ese mismo ejercicio austero, nos ha permitido mantenernos a flote. Que darle en aquellos tiempos, que ahora son menos ya, mucho menos, ¿sí?
que darle de ver a los proveedores, que darle de ver a los constructores. Como experiencia en la administración pública estatal, sabíamos que el presupuesto siempre llegaba. E ibas a finanzas, oye, no me has pagado, no te preocupes, te va a llegar, contrata, haz el pedido, haz la compra, queda de ver. Y había un flujo natural. Pero cuando íbamos haciendo compromisos, oye, no llegó, y hacíamos compromisos porque te va a llegar, te va a llegar. Y luego empezó el discurso en la Secretaría de Finanzas, ¿con cuánto la haces? O sea, y para todos los administradores, ¿con cuánto la haces? ¿Con cuánto la haces? Oye, pues la hago con todo el presupuesto. Fue una decisión del Congreso, ni tuya ni mía. Y está etiquetado. Y luego me evalúan en función de la cantidad presupuestada versus lo que planeamos hacer. Por lo tanto, si no me das, o sea, los planes y programas no los voy a cumplir al 100%. Pues flujo de efectivo es lo que nosotros vamos a manejar, ¿ok? ¿A qué le damos prioridad para pagar? ¿Sí? Que si pagamos, ¿qué contratamos y quedamos a deber para después? Pues llegó el momento en que hasta los mismos trabajadores prestaciones les quedábamos a deber de varios meses atrasados. Ahorita esto ya lo estamos resolviendo, estamos prácticamente al día con las prestaciones y los sueldos y también con los proveedores, y los proveedores nos dicen, nos agradecen, no tienen nada que agradecer, simplemente hemos sabido manejar ese flujo de efectivo y ese flujo de crédito, ¿sí? Crédito corriente que vamos manejando en los contratos, ¿no? Te pago a 30 días de que me entregues el producto, ya es bueno. Adelante. Ok, ante este escenario, en estos 4 años, o sea, como lo fuimos viendo, y sobre todo en los últimos, donde estuvo la situación difícil, pero que desde antes traíamos un problema de cuentas por cobrar que se habían retrasado desde el 2008, llegamos al 2013, y desde el 2008 ya había una deuda de 867 millones de pesos a favor de la universidad. Pero de algún modo se mantenía la operación. ¿Qué hicimos? Entre otras cosas, desde el primer momento, por así decirlo, en que se llegó a tomar la administración de la UB, le empezamos a decir a finanzas, me debes, págame, me debes desde hace tantos años, págame, me debes de FAM, me debes de Promed, me debes de infraestructura, me debes de regularización de la plantilla, me debes del subsidio estatal extraordinario, no me lo has pagado. Y en promedio, a la fecha, ¿sí? Tenemos en promedio, eso por hacer una contabilidad así rapidona, 150 gestiones por oficio, por escrito, que a los titulares de la Secretaría de Finanzas se les enviaron con cierta regularidad. La deuda que tienes para conmigo a esta fecha asciende a tanto. Se integra por recursos federales y los recursos federales se integran por estos conceptos. La del estatal, extraordinarios y ordinarios. Y datan de tales fechas. La Gaceta Oficial, el decreto de presupuesto, la ley orgánica, las disposiciones estas nos dicen que deben de llegar los flujos para que podamos cumplir con los planes y programas, metas y objetivos. Si no me lo das, no lo voy a cumplir. Por lo tanto, te invito a que me ayudes a cumplirlo dándome lo que me debes. Y así, durante 150 oficios, desde el 2013 hasta la fecha, no hemos quitado el dedo del renglón. Y así se lo dijimos en los diferentes años. ¿No se nota bien? Bueno, ok. Aquí está don Fernando, el 2013, Fernando Charleston Hernández, 2014, ¿no se ve? Bueno, siguió 2015, 2016, 2017, inclusive aquí con don Guillermo Moreno Chazarini, se lo enviamos el día 7 de agosto. Y eso no se lo pudimos mandar antes, a pesar de que supimos que desde la tercera semana de julio habían hecho el relevo entre Clementina
y Fernando y Guillermo Chazarín. Había una instrucción de que se acusara de recibido toda la documentación hasta el primer día hábil del regreso de vacaciones, por eso quedó 7 de agosto. El oficio también iba en su caso para Clementina, ¿no? Pues le cambiamos el nombre y lo entregamos el día 7 de... Y ahí le dijimos, ¿como de cuántas páginas es, Alicia? Como de 14 cuartillas, ¿no? Porque le dijimos, te vamos a poner al tanto. Tienes una deuda de tal cantidad, 2.250 millones de pesos. De eso, acuérdate que le tienes que pagar al SAT lo que ya te comprometiste a hacer. Y me quedan para mí 800 millones de pesos. Vienen para acá. Recuerda que tenemos insuficiencia presupuestal para este año y que el Congreso del Estado está abogando por unanimidad de que se nos revierta la situación que está autorizada para este año. Esos tres elementos, en su momento, cuando fueron necesarios, los estuvimos manejando en cada uno de estos proceso epistolar, ¿no? Y aquí quedó muy puntual, por eso se nos hicieron 14 cuartillas en este último. Ahí están, todo eso. Y todo esto además nos ha servido para hacer otro tipo de gestiones que más adelante las vamos a poder asociar. Todo esto se nos convierte a nosotros, y lo decimos los contadores públicos, en evidencia suficiente y competente para lo que sea necesario. Adelante. ¿Qué otras gestiones hicimos? O derivado de estas gestiones, ¿qué fueron, qué oportunidades estuvimos observando? Ok, no me pagas, te estás quedando con los ingresos, con los recursos presupuestales federales, ¿sí? Te llama la atención a ti, secretario de Finanzas, cuando te llegan a tomar los prestados para que después me los des, y cuando te los pido me das una parte y la otra ya no me la das. ¿Por qué no hagamos un trato? ¿Por qué no me firmas una carta donde tú estás de acuerdo en que me lleguen a mí directamente los recursos federales? Nos dijo el secretario en el 2015, Toño Pelegrín, juega. Para él era tentación tener ese dinero ahí. Juega. Entonces, sí le agradecemos ese apartado donde lo haya hecho de este modo. Y estos oficios dicen palabras más, palabras menos, ¿no? Dirigidas en aquel entonces a don... Oye, regrésate, aquí está. Ah, sí, es un texto parecido, ¿no? Le comunico que el gobierno del Estado no tiene inconveniente en que le depositen la lana directamente a la Universidad de los recursos ordinarios y extraordinarios, que era con lo que sufríamos de que llegaban a las arcas de Cefiplan y no terminaban de llegar a la universidad. ¿Sí? Así se hizo, y desde julio del 2015, somos la única universidad en el país que ha logrado esto. Esto por ahí tiene sus problemas con la ley de coordinación fiscal, pero al final del día la Secretaría de Educación Pública entendió el problema, porque de todos aquellos 150 oficios mantuvimos con copias informados a la Secretaría de Educación Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano de fiscalización superior, a nuestra Junta de Gobierno, informados en todos los casos. Cuando la Auditoría Superior de la Federación en los diferentes años venían y decían, tienes una observación porque no cumpliste con el plan, con el programa, con el objetivo para el cual estaban diseñados esos recursos extraordinarios que te llegaron. No me los ha dado Cefiplan. Ah, perdón. Tienes de todos modos la observación, pero efectivamente le voy a agregar un párrafo que diga, sí, porque Cefiplan no le ha entregado el dinero. Y esa en la observación del por qué no has pagado los impuestos. O sea, señor, no pagamos los impuestos porque no nos llega el dinero. Y como parte de una estrategia financiera, ¿sí? Como parte de ese flujo de efectivo, si me llega el flujo de efectivo y tengo que decidir qué hago, hoy es día de quincena, pasado mañana, hoy es día de quincena 15, vamos a ponerlo, y pasado mañana 17 tengo que pagar impuestos. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Pago impuestos o pago la nómina?
pero también nos amarramos el dedo, ¿no? Ok, a ver, Ceviplan, tú que tienes el dinero del subsidio estatal, de ahí págame los impuestos, estoy de acuerdo. Y así lo vinieron haciendo hasta agosto del 2014, donde dejaron de hacerlo. Entonces hay un antecedente de 3, 4 años donde sí, puntualmente pagaban los impuestos con cargo a los subsidios estatales. Por lo tanto, si ya me llegan los del gobierno federal, pues de algún modo los del gobierno estatal que te tardas en dármelos, pues de ahí pagas el impuesto. Esa era una estrategia, ¿no? Que nos funcionó. Y como lo mencionamos hace un momento, ok, ¿de qué grosor es la línea divisoria entre que yo caiga en una irregularidad y no caiga? Pues cuidando ese tipo de detalles. Nos ha costado mucho trabajo darle explicaciones a la Auditoría Superior de la Federación para que nos entienda y comprenda esto, pero al final del día lo ha comprendido. Y en los señalamientos que nos dice eventualmente, nos dice, pues que tú eres responsable y por lo tanto, por el incumplimiento del deber legal, que no nos lo dice así porque no puede, porque no es autoridad judicial, ¿sí? Sino nos señala, no se han pagado los impuestos y los responsables son Clementina, Gerardo, Alicia, ¿sí? De no pagarlos. Por lo tanto, irían ese cumplir y hacer cumplir, irían en contra de nosotros. Como argumentamos esto y lo evidenciamos, te lo hemos dicho desde el primer momento, son impuestos retenidos, el dinero está en Ceviplan, te lo hice de tu conocimiento, tú vienes a hacer la auditoría a Ceviplan, que le has observado. Tienes razón, entonces tú no eres el responsable. No, ¿en dónde está? Tú decides. Pero si camina, dice que si camina como pato, tiene patas de pato y hace cuac, pues seguramente debe de ser, ¿no? ¿Qué más tuvimos que hacer? Pues ir ante la Secretaría de Educación Pública y decirles, a través de la Secretaría de Educación Superior, y decirles, mira, el gobierno del Estado no tiene inconveniente, bajo las circunstancias que ya hemos platicado y que ustedes ya han visto y que nos pone en serio riesgo la continuidad de la operación, está de acuerdo en que me mandes a mí directamente los recursos. Entonces le escribimos a los señores de la Secretaría de Educación, te doy el número de cuenta de la universidad para que aquí me los deposites. Y desde el julio del 2015 hasta la fecha hemos estado recibiendo tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios en las cuentas de la universidad, que nos ha permitido ir pagando puntualmente. ¿Qué primero? Los sueldos. Alguien también ya en la prensa decía, es que la UV se gasta el 88% del presupuesto en sueldos. ¿Sí? Si me regresara a la gráfica donde se me cae el presupuesto, pues sí. Y desafortunadamente, a manera de ejemplo, si siguiera cayendo el presupuesto, pues no sería el 88, sería tal vez el 90, el 95 o hasta el 100, ¿no? Entre menos presupuesto tengo, pero ninguno de nosotros va a querer decir, oye, como me redujeron el presupuesto, te voy a reducir los salarios. No, pues es inconstitucional, ilegal, eso no puede ser. ¿Qué debo de privilegiar? Las decisiones se toman en función de estas situaciones. Ok, problemas de presupuesto asignado, sí, problemas de financiamiento radicado, sí, soluciones, gestiones. ¿Qué gestiones? Oye, que ya no te cause tentación tener el dinero ahí, lo hacemos en casa, ¿no? Pues ya me cayó la lana y se ve que es mucho, pues entonces me voy al cine, ¿no? Llévense, úsenlo ustedes. Oye, federación, tengo el consentimiento, tengo estos problemas, de acuerdo, hasta ahorita, insisto, somos la única universidad que ha conseguido esto bajo estas circunstancias. Adelante, ¿qué otras cosas hemos hecho? Ante tal carga epistolar, yo creo que en su momento el gobernador Duarte, institucionalmente hablando, constitucionalmente hablando, con las atribuciones que la Constitución le confiere, y no sin perder de vista antes lo siguiente. Recordarán, y refresco un poco la memoria, me debes, y sale el señor y nos dice, no les debo. Es más, me deben ustedes la universidad. A ver, ¿cómo que yo te debo? Mira, te debo 2,000 millones de pesos, estoy de acuerdo. Pero tú también me debes 2,000 millones de pesos. ¿Sí se acuerdan del concepto? Sí, porque los pensionados tuyos que están acá en el IPE me han generado
a mí un déficit, por los tuyos nada más, de 2,000 millones de pesos. Así es que si yo te debo 2,000, pero tú debes 2,000, entonces estamos a mano. Y ahí el abogado se puso las pilas, sacó la ley del IPE, artículo 98, segundo párrafo, después del punto y seguido, ¿no? Para que esto se dé, primero tiene que el gobierno del Estado asumir su responsabilidad solidaria para cubrir los déficits que tenga el IPE. Allá está la colita, convenir, pero solamente bajo un proceso de convenio que los órganos puedan completarle. Pero ¿de dónde creen que saldría? Pues si vemos un pastel y en ese pastel vemos con cuánto aporta el trabajador y cuánto aporta el patrón, es una buena cantidad. 11% del trabajador y 14, va para 20% el patrón. Entonces, decirme, y aparte de las cuotas y aportaciones, contribuye tú al déficit, ¿no? Ahora además, ok, sí le entro, pero entonces me voy al 27 de la Ley General de Educación y al 8 constitucional, pues dame para pagarte lo que me vas a obligar a que te pague. Y eso lo mencionamos. Entonces, cobrándole los adeudos, diciéndole que no hemos pagado los impuestos porque ha retenido la lana. Perdón, y la otra fue, y también lo traigo a colación, como no se dio esa situación de compensarnos esos 2,000 millones de pesos, otra que también se sacó de la manga, por así decirlo, perdonen el lenguaje coloquial, los subsidios son eso, subsidios, a título gracioso, si quiero te los doy, si no, no tengo obligación de dártelos. Y nos sacó una cuenta, mira, desde 2000X, te di 2,000 más 2,000, te he dado 15,000, 16,000 millones de pesos, pues los oyes y pues sí, en todos esos años, pues sí es cierto, ¿no? Pero pues ahí están invertidos. Por lo tanto, ¿para qué quieres que te dé más? Si esto ya te ha estado dando mucho dinero. Volvimos a la cargada jurídicamente. No, señor. La definición de subsidio, usted la saca de la definición del diccionario X, pero fíjese lo que dice la ley de responsabilidad, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Son las asignaciones económicas o presupuestales que deben de entregar las entidades que corresponden. Entonces no progresó. Y por ahí otros intentos más. Como ya no progresó esto, entonces dijo, ok, estoy de acuerdo. Sara, le voy a decir a mi secretario de Finanzas que concilie contigo y si te debo, ¿sí?, que te diga él en un calendario cuánto te paga. Los impuestos también, estoy de acuerdo en que los debemos de pagar nosotros con cargo a lo que te debemos. Y me comprometo a pagar los recargos que se deriven con los recursos del gobierno del Estado. Porque eso, oye, los recargos no son nuestros, ¿eh? Los recargos son tuyos porque tú, es más, me deberías de pagar intereses por la cantidad de lana que tienes allá y no me has entregado. Y así lo dijo aquí, ¿ok? Y cuando menos de los recursos federales nos dijo, ok, y si hay intereses que devolverle al gobierno federal, porque los tengas que devolver, porque además el principio de anualidad de algunos tipos de recursos federales, nos dice el 31 de diciembre, si no te lo gastaste, ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, a los 20 días, a los 15 días, me los devuelves con los intereses generados. Oye, no los tengo, me pides que te los devuelva y además quieres con intereses, no los tengo, no tengo ni lo uno ni lo otro. Entonces dijo él aquí en ok, si hace falta yo te los pago. Es más, aunque no haga falta, te los doy a ti y te los doy con intereses. Les cuento qué ha sucedido, ¿no? Todavía no nos llegan estos recursos. ¿Qué hizo el secretario de Finanzas enseguida de esto, a los 2, 3, 4 días? Secretario de Finanzas, sí, efectivamente les debemos. Y nos dijo, casi parafraseando lo del mismo gobernador, ok, les debo esta cantidad de dinero, se las vamos a pagar en un calendario y nos anexó ahí un par de calendarios de los recursos federales. Que sí abonaron, sí abonaron, sí disminuyeron. Esas gestiones sirvieron para que cayera recursos. No el total del adeudo, sí es cierto, no el total del adeudo. Pero esa insistencia, esa perseverancia hizo que en algún momento hubiese este tipo de abonos. Adelante.
Esas mismas insistencias, en el mes de octubre, ya estando el gobernador interino Flavino Riazo Alvarado, y toda vez que habíamos hecho ya gestiones, y ahorita vamos a ver algunas imágenes ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria, dijo, ok, sale, como ya me comprometí en el primer oficio y en el segundo con Toño Pelegrín, ok, quedamos en que hay que hacer un convenio, ok, pues vayamos. Yo me acuerdo que Clementina insistía mucho, Gerardo, háblale a Toño Pelegrín, insístele del convenio que tiene que hacer, ok. Llegamos a las oficinas de una notaría pública, la que está ahí en Úrsulo Galván, número 16, con Manjarres, y fuimos los dos, el staff de la Secretaría de Finanzas y el staff que lo fuimos los que ven aquí. Afinamos el convenio, instrumento jurídico, escritura pública, ¿sí? Y dijimos, y luego nos fuimos a Palacio de Gobierno, sentado el gobernador Flavino, sentada Clementina Guerrero, sentada la rectora, sentado Toño Pelegrín, ¿sí? Firmaron este convenio notariado es un convenio entre estas partes, ¿sí? De que efectivamente, por no haberle pagado los subsidios a la Universidad Veracruzana, yo me comprometo como responsable solidario, ¿sí? El gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio León se constituye responsable solidario y asume las obligaciones de pago que la Universidad Veracruzana tiene con el Servicio de Administración Tributaria por concepto del entero de la retención mensual del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios cuyas cantidades se determinan en el clausulado de este instrumento, así como las que se generen a partir de esta fecha, de octubre, hasta el último día del mes de noviembre del presente año, al igual que los importes por concepto de actualizaciones y todos los accesorios que emanen de dichos pagos. La parte sustantiva. Más abajo, o sea, nos pusimos las pilas. ¿Sí? No es un trabajo de uno, yo no puedo presumirlo porque ahí estaba el abogado y hay que ponerle responsable solidario. Ah, bueno, ¿eso qué tiene de diferente? No, es que la responsabilidad solidaria tiene una connotación. Y luego cuando me dice Alicia, mira, fíjate qué dice el Código Fiscal de la Federación, Gerardo. Ah, el artículo 27, el artículo 16 establece la figura de responsable solidario para el que quiera, así de fácil, para el que quiera levantar la mano y decir que por cuenta de Dulce yo pago los impuestos. Y Dulce ya los deja de pagar, simplemente levanté la mano, vamos los dos de la manita, llegamos al SAT, yo pago los impuestos. ¿Y por qué razón? Porque quiero. Aquí le agregamos porque no le he pagado los subsidios a la Universidad Veracruzana. Fácil. Consentimiento del gobernador, consentimiento del secretario de Finanzas y luego los dos en un acto notarial el compromiso. Cuando viene la Auditoría Superior de la Federación, le ponemos esto enfrente y nos dice, no, pues sí tienes razón, ya entiendo por qué no nos pagas. Adelante. Cuando viene el SAT y nos cuestiona por qué no les pagamos, quienes seamos contadores, sabemos que en una ocasión fui yo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde estaba ahí en el departamento de nóminas y alguna aclaración que hicieron, llegué hasta me mandé a hacer tarjetitas, director de nóminas del gobierno del Estado, era jefe de departamento. No lo digan, ya pasaron años. Director de nóminas del gobierno del Estado. Señor, soy el director general de nóminas del gobierno del Estado. Vengo así, se voltea el que me estaba atendiendo, me pone la ley del impuesto sobre la renta enfrente y cruzando los brazos me dice, ¿en qué puedo servirle? Pues en ese momento me dijo todo, págame. Ellos nos dicen, páguenos, pero estando, aquí está Toño Pelegrín, Clementina, Sara y Aristóteles Núñez, le dice Aristóteles Núñez a la rectora, no se preocupe, ya entendí, me voy a entender con él. Digamos que le llegan los tiempos en que se mueven en el gabinete y él sale, pues otra vez, vayamos con quien le sustituye, con Osvaldo Santín. Osvaldo Santín retoma el asunto, le cuesta un poco de trabajo, pero sí lo entiende, y ok, sí está bien, ya entendemos que es el gobierno que te lo debe, y de algún modo esto borre lo del cassette, como que te cobro, pero como que no te cobro. Mostramos
el instrumento notarial, le mostramos las evidencias, sí es cierto, nos debe. Y por ahí estamos trabajando de manera conjunta, siguiendo empujando nosotros al gobierno del Estado que le pague. Ha hecho gestiones el gobierno del Estado, oye, quítanos el zapato de encima. Fue de la administración anterior, el dinero no lo tenemos, por eso no te podemos pagar. Bueno, busquemos la forma, veme pagando, veme dando en paguitos. Y es más, por facilidades administrativas, artículo 3 de la ley de coordinación fiscal, te voy devolviendo, haces una vaquita, haces un fondo y me vas pagando. Me pagas un mes, te devuelvo un mes. Me pagas un mes, te devuelvo un mes. Eso es lo que debiera de estar sucediendo, pero ese finanzas pues no me alcanza para pagar. Cuando llega la quincena digo, ¿qué pago? Nos dice el gobernador, porque le decíamos, oye, no tenemos dinero para diciembre. Sara, yo no tengo dinero para ahorita. Eso nos lo critican en la prensa, que se han hecho ciertas concesiones institucionalmente. No, la realidad es esa. Yo le pregunto a proveedores, le pregunto a las cámaras empresariales que cómo están, señor. Mal, ya hemos vendido patrimonio, ya hemos despedido empleados y no nos pagan. No sé, pulula en la prensa también lo que sucedió con los ayuntamientos. No le pagaron las aportaciones federales de un fondo y utilizaron unas diferentes y tienen un conflicto tremendo en el Congreso de la Unión, con el Congreso del Estado. Resolvieron coyunturalmente una situación, pero efectivamente, no sé, no soy yo quien para juzgarlos, al final del día tienen un problema de legalidad. Si la logran salvar, pues qué bueno, porque ya los ayuntamientos ya se lo resolvieron, pero pagan con unos ingresos de un año los adeudos de otro concepto inclusive. Pero bueno, eso es, o sea, mayo del 16, febrero del 17, de aquí estoy yo, este que está aquí soy yo, digo, no, aquí estoy yo. O sea, sí fuimos, sí hemos estado ahí, sí hay ese convencimiento por parte del SAT y sí hay esa intención por apoyar a la universidad. Porque además sigue en la prensa, le decían a la rectora, sí, la vimos, sí vimos esto, sí vimos el desplegado, sí vimos la marcha, sí estamos conscientes, felicidades, etcétera. ¿Qué otras cosas? O sea, las instancias administrativas las hemos ido agotando y no las hemos dejado de hacer. ¿Qué dices? Instancia administrativa, nosotros lo sabemos, oye, se está incumpliendo la ley, oye, tú que haces la ley, fíjate que están incumpliendo la ley, ayúdame. Y en eso fuimos al Senado de la República. Bueno, yo no fui, fue la rectora en su momento, en una de las salas de una comisión, en esta fecha, haciendo un acuerdo para generar un exhorto al gobernador del estado de Veracruz para que cumpla con el pago de las obligaciones que tiene a favor de la Universidad Veracruzana. Entonces, la historia ya nos dice si cumplió o no cumplió, ¿no? ¿Qué más hicimos? Ok. Instancia administrativa, instancia poder ejecutivo, instancia poder legislativo, instancia poder judicial. Me debe recursos federales y me debe recursos estatales. Abogado, ¿qué hacemos? Pues van las denuncias. Nosotros describimos lo que ha sucedido, como lo he hecho ahorita, todo documentado, salen carpetas documentadas y toda la redacción con la argumentación y la historia de esto. Y nos fuimos a la Procuraduría General de la República por los montos federales y a la Fiscalía General del Estado por los montos estatales. Están vivas estas dos denuncias. Esta ya fue atraída por la Procuraduría General de la República. Ustedes hagan sus conclusiones. Eventos políticos, cambios de color, lo atrae la Procuraduría, no se queda para esta administración en la Fiscalía del Estado. Pero al final del día están vigentes. También aquí, obviamente, pues tiene mucho que ver la oficina del abogado desde la simple concepción de estas denuncias. Y por ahí un buen amigo le consultaba, le preguntaba al abogado, ¿qué se siente hacer este tipo de denuncias que son pioneras, innovadoras, nunca antes vistas? Denunciar a unas autoridades, ¿no?, o a las máximas autoridades de un estado por este incumplimiento. Yo diría que si a veces denunciar o demandar a un par, ¿no?, cuesta trabajo, aunque puede ser que estén acostumbrados, pero bajo las circunstancias
de mandar a un gobernador y en funciones, o a una instancia gubernamental en funciones, sí pesa, ¿no? Sí pesa esa carga emocional que esto tiene. Sin embargo, ahí estuvo la universidad y ha estado la universidad, y el abogado con su gente constantemente están en las oficinas judiciales viendo el avance o no avance de esto, pero la vigencia de esto. Entonces, no cejamos en la insistencia administrativa de me debes, págame, como vieron en el último oficio del 2017 y que los traemos en más de 150 desde el 2013. En las instancias legislativas también lo han visto y ahorita vamos a ver algunas otras imágenes, ¿no? Y obviamente en las instancias judiciales. Foros, apoyos sumados, claro, instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, la misma CONTU, que lidera nuestro país, creo que en un foro le dijeron a don Enrique, nuestro líder de siempre, valió ahí las sonrisas de muchos, ¿no? Pero que lidera también la CONTU a nivel nacional, han hecho pronunciamientos tanto por los adeudos hacia la universidad como por las eventuales y desafortunadas disminuciones presupuestales de algunos rubros extraordinarios. Pero aquí traigo de ejemplo, las anteriores, por favor, las manifestaciones de la NUYES, donde firman los titulares de todas las universidades que están incorporadas a ella a nivel nacional, ¿sí? Y a nivel internacional, en Iberoamérica y el Caribe, la UDUAL, en las mismas circunstancias. Cuando fuimos a la marcha, el director de la Escuela Normal Veracruzana caminando ahí a la par con nosotros, y algunas universidades del país de manera también individual, aparte de sumadas a aquello. ¿De dónde salen estos apoyos? De las participaciones en foros, de las gestiones, de la advertencia que ven ellos mismos de que la suerte que le toque a él me va a tocar a mí. Y el problema financiero que tiene la universidad con sus autoridades hacendarias en el estado no es exclusivo de la UB ni es exclusivo de Veracruz. Lo vemos en varios. Morelos tiene un problema, Nayarit tiene un problema, Oaxaca tiene un problema, Michoacán tiene un problema. La semana pasada no recuerdo cuál es la que por la que no le entregaban las despensas. La Moraita, ¿no? Que la de Michoacán, por una no entrega de despensas, porque no les alcanzaba la lana, lo que le demandaba el sindicato, les hicieron paro. Adelante. Ese complejo económico y agregado el político y el social, que no es tan favorable, y como ya lo mencionaba hace un momento, ¿qué vemos hacia adelante? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos estar previendo desde ahorita? No aflojar el paso. Tenemos cerca de 85,000 estudiantes. Si ellos son nuestra razón de ser, con esas facultades y responsabilidades que nos da la Constitución y la Ley General de Educación, esos son a los que debemos de proveer. Y así como hubo un Gerardo García hace 30 años, hay muchos en esa imagen primera que vimos. Y seguramente muchos de los que me escuchan, tal vez en igual o en diferentes circunstancias, también somos quienes tenemos la oportunidad de estudiar en la Universidad Veracruzana. Para ello, nuestra principal capital son nuestro personal académico, nuestros investigadores, su personal de confianza que apoya en esto, el personal administrativo que apoya al interior de cada entidad académica. Por lo tanto, si ese es mi principal gasto, o si esto me representa mi principal gasto, ok, voy a privilegiar este apartado porque no quiero que se me caiga mi razón de ser. ¿Sí? Estas situaciones adversas, ok, crecimiento, ¿a dónde? Manténlo. Solicitar la comprensión, solicitar el apoyo, solicitar ese clima
de compromiso institucional para poder mantener a flote esto. Eso es lo que nos ha demandado la toma de decisiones que hemos hecho. ¿Seguimos? Aquí lo vemos con numeritos, pero veámoslo en imágenes que son rostros, lo decía al principio, que son rostros, que son ilusiones, que son aspiraciones. Un papá de familia que gana, no sé, la cantidad que ustedes quieran ganar y que tiene la oportunidad de mandar a su hijo de los 3, 4, 5 que sean, o como lo antes era, pues ok, lo mando a la escuela. Me va a demandar mayores recursos que antes en la prepa, que antes en la secundaria, que antes en la primaria, pero haré el esfuerzo. Eso es lo que, en lo personal, y lo comparto con mis compañeros de trabajo, ellos son nuestra razón de ser, nuestro instinto de compromiso nos mueve a buscar la forma de que lo que tenemos en nuestras manos para administrar, lo hagamos de la manera más pulcra, más eficiente, más razonable. No dejamos de lado tampoco, y el ejemplo de Soy Festival o Soy Festival nos lo dice, ahí están nuestros grupos artísticos, ahí está nuestra orquesta sinfónica cada 8 días, ahí está nuestro ballet, ahí están nuestras entidades académicas que tienen que ver con este apartado y no disminuimos la actividad. Adelante. ¿De cuánto es el presupuesto para el 2017? Lo veíamos en la gráfica. La Gaceta Oficial del Estado era, ya, ¿qué fecha es? ¿30 de diciembre? Creo que era el 30 de diciembre. Me manda un mensaje la rectora porque lo vio ella primero que yo. Gerardo, nos dan 2.117 millones de pesos. Estaba yo en mi rancho allá en la Huasteca. No me diga, rectora, a ver, me manda. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. ¿Qué vamos a hacer? Pues pasamos el shock. Llegamos a los primeros días de enero. ¿Qué hacemos? Pues ok, no nos alcanza. Pues tenemos que ir a ver quién tomó la decisión. ¿Por qué nos dieron 2.117 cuando habíamos pedido 2.620? La iniciativa del proyecto de presupuesto de egresos que el gobierno del Estado integró, a pesar de que pedía para la universidad, en congruencia con esas barras paralelas que traíamos en un principio y tratando de recuperarnos la caída, nos decía que debíamos de pedir 2.600 para recuperarnos de esa caída y, entre otras cosas, poder decir, vengan sindicatos, vamos a negociar el incremento. Para poder decirle al IPE lo que dice tu ley de que año con año le debo de estar aumentando hasta que lleguemos al 20% en el 2019, un punto porcentual de aportaciones patronales. Quienes tienen una antigüedad mayor de 5 años, saben ustedes que cada vez que les llega el siguiente aniversario, déjenme decirlo así, me cuestan un 2 o un 2.5% más que el año pasado. Si el presupuesto está caído, ¿sí? ¿Cómo le hago para enfrentar una negociación sindical con una política salarial determinada por la federación, con una ley del IPE que me dice que le tengo que pagar un 1% más y con un académico a través de su sindicato demandándome que les debo de pagar por prima de antigüedad 2%, 2.5% más? Y con una inflación, ¿sí? Cualquiera que ésta sea, que me está aumentando los insumos. ¿De dónde? ¿Qué hicimos? Pues ir al Congreso del Estado y en un primer momento voy a separar los conceptos. Voy a hablar de la autonomía presupuestaria, pero primero quiero hablar del 2017. En un transitorio le dicen el Congreso del Estado por unanimidad, 46 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, todas las fracciones parlamentarias. Esto es, no hay deuda a favor de ninguna fracción parlamentaria en particular. Todos dijeron, no le vamos a hacer daño a la universidad. ¿Quién no está por apoyar a la universidad? Y decidieron esto.
darle el 2.58% del total del presupuesto de egresos del 2017 para el 2017. ¿Esto qué significa? Sí, simple y llano, que nos den esa pretensión que hicimos de 2.623. Hoy sale en la prensa el señor gobernador y dice, les voy a dar el presupuesto del año pasado más 10 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos estado haciendo en los mismos oficios que hemos enviado antes? Porque esto sucedió en julio. Esto sucedió en julio. Pero desde enero, y ahorita les platico cómo fueron estos logros, desde enero ya hubo esta disposición. Por lo tanto, dentro del proceso legislativo de 3 apartados, de 3 etapas, de 3 pasos, ya llevamos 2, donde el Congreso del Estado nos dice, va el 2.58 para la universidad. Nos falta que los ayuntamientos, que ya está circulando entre ellos, nos confirmen la decisión del Congreso para tener el proceso legislativo completado, y entonces tengamos, me dice ya el abogado que desde aquí ya tengo el derecho jurídico de cobro. ¿Sí? Pero yo me quiero esperar a que los ayuntamientos me lo digan, que se lo envíen al Congreso, el Congreso que le diga al Poder Ejecutivo, públicalo. Porque por ahí también eso podría tener necesidades. Pero bajo estas 2 primeras etapas tenemos ya mucho avanzado. ¿Qué sucedió? Les platico acá entre nos. Advertíamos que los puntos de acuerdo no iban. Entonces, en menos de 72 horas, estrategia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué fue lo que hicimos? Allá en enero, aquí está, este copete que ven aquí es de mi compañera Alicia, y aquí es de Evangelina, la directora de presupuesto, y por ahí estoy yo en otro apartado también con otra. Introdujimos al Congreso del Estado en folders, papel bond, y sacamos nuestras pancartas, un primer día de 3 que hacía falta para llegar a la recta final. Estaban por ahí los Patriotas jugando, quienes les guste, a mí no me gusta, pero ese día me gustó el partido de los Patriotas, que en el último segundo ganaron el juego. Yo le decía a la rectora, oigan, nos pasó igual, pero sus decisiones, su diligencia nos llevaron a conseguir este acuerdo del Congreso. Hoy hicimos esta demanda decente, no discreta, porque no se puede ser discreto con eso, no, pero sí muy atingente. Al día siguiente nos recibió la Junta de Coordinación Política, y al día siguiente, último día para la sesión ordinaria, toman el punto de acuerdo y sacan en la primera etapa la aprobación del 2.58 para el 2017. Y ahora en julio lo confirman. Y la película estuvo parecida, no iba. Y agarraba en vacaciones la situación, y aquí el abogado tuvo más canas ese día. Pero al final del día conseguimos esto. Aquí está la reunión en la Junta de Coordinación Política. Aquí está nuestro representante que el Consejo Universitario General nombró para ser interlocutor, o sea, enlace entre el Congreso del Estado y la universidad, y le expusimos a los diputados qué estaba sucediendo y qué iba a pasar. No nos alcanza para el incremento, no nos alcanza para pagar el 1% adicional año con año, no nos alcanza para pagar las primas de antigüedad de los trabajadores, no nos alcanza para mantenimiento, no nos alcanza para infraestructura, no nos alcanza para equipamiento. Esto es lo que proyectamos, y lo proyectamos de manera decente. Miren, nos habíamos caído, tenemos que recuperarnos. Esos argumentos ahí, junto con otras estrategias, nos han llevado hasta que este momento no hayamos tenido necesidad de cerrar las puertas, no tengamos paros de labores, no tengamos inconformidades por la falta de pago, no tenemos presiones de nuestros proveedores, porque sabiendo que el flujo de efectivo es tal, y eso también hay que reconocerlo, a partir de esta administración gubernamental, aunque sea esa cantidad de presupuesto, pero a ojo cerrado, ya no tenemos que ir a finanzas a decir, oye, ¿cuánto me vas a dar? ¿Con cuánto lo haces? ¿No? 2.117 dividido entre 12, ten 179 millones de pesos mensuales. 1 o 2 días antes de la quincena.
de la primera, que nos refacciona junto con lo que nos llega directo del gobierno federal, ¿sí? Y nos da ese respiro. No nos alcanza, sí, no nos alcanza, pero estamos también jugando con los números. Ok, ¿quieres ir al cine? Ok, esta semana no vas, irás en diciembre, porque si te mando al cine ahorita, no me va a alcanzar. Más o menos, ¿no? Autonomía presupuestaria, junto con este proceso legislativo. Esa demanda que hizo la comunidad universitaria, por ahí en el camino, ese pronunciamiento del Consejo Universitario que pedía el 5, al igual que lo pedía un diputado, ¿sí? Por instrucciones del Consejo Universitario, se dijo, vayan a demandarlo, a solicitarlo. Se hicieron las gestiones y entre otras, pues esto quedó, ¿sí? El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado. Eso es lo que en términos numéricos será la autonomía presupuestaria que nos falta cumplir la tercera etapa del proceso, esto previo a su difusión, el cual debe ministrarse en el calendario que establezca la normatividad y en ningún caso podrá ser menor al presupuesto asignado el año anterior. ¿Sí? ¿Por qué pusimos esto? Pues si estamos viendo que en 2015 nos pusieron una luz preventiva donde se ensanchó y en 2016 donde drásticamente se cayó y que pensamos que era lo peor que nos podía haber pasado, pero para el 2017 se vuelve a hacer, aunque estamos dentro del 2017 ante este contexto. Estamos de pie, estamos navegando. Entonces ya tenemos esta garantía porque es la modificación constitucional del artículo 10. Sí, protesto. Veremos qué dice la historia en el camino. Adelante. Aquí fue el momento de la aprobación. Adelante. Si proyectamos con los números de ahorita, no puedo yo saber de cuánto va a ser el presupuesto del Estado el año siguiente, que no podemos meter las manos al fuego, que va a ser creciente. Pero sí aquí el texto dice no menos que el del año pasado, Debe ser, y no menos que el del año pasado. Y el 27 constitucional dice permanente y creciente. Vemos que hay ahora mayor voluntad por cumplir, ¿sí? Claro, no se arriesgan, y como hoy lo decía la prensa, yo le debo 50 millones de pesos a la universidad, esta administración, y dice la misma texto de la nota, no habló de la deuda anterior. La deuda anterior lo tenemos más que documentado y procesado administrativamente y judicial. Si hacemos esta proyección, ¿sí? Recuperaríamos, aquí nos iríamos de esta cantidad que nos están asignando y que está caída, ¿sí? Regresaríamos a esto, que nos permitirá, ¿sí? En esa programación de pagos, poder hacer frente a los compromisos que por el momento que estamos haciendo, contener el gasto, hacerlo más eficiente, hacer proyecciones con proveedores y con acreedores, dame crédito, pero pagarle a tiempo también. En 2018, que comienza con el 3%, y en 2023, que terminaría con el 4%, advertimos que de mantenerse ese techo presupuestal para el gobierno del Estado, un punto porcentual equivale a 1,000 millones de pesos. Si son 3, son 3,000 millones de pesos. Si son 4%, serían 4,000 millones de pesos si no se mueve. Que sumados a lo que creciente y permanentemente nos dé la Federación, nos permitirá hacer más y mejores cosas en la universidad y cumplir, porque los diputados nos lo dijeron. Ok, ¿qué dan a cambio? Pues ok, infraestructura, espacios, capacidad de respuesta. No podemos absorber toda la demanda, no es posible. En ningún estado, ninguna universidad puede absorber el 100% de su demanda. Hay un complejo ahí económico que facilita el aspecto comercial de otros entes, ¿no? Pero cuando menos dentro de la Universidad Veracruzana, con estas fuentes de financiamiento y con esta forma en que hemos administrado, nos ha permitido llegar. Y estos logros que se han tenido también
por primera y única vez, ¿sí? Hemos recibido llamadas de otras universidades para ¿cómo le hicieron para recibir ustedes los recursos presupuestales de manera directa? Tenemos el mismo problema que ustedes y nosotros no lo hemos podido resolver. Pues vente y acá platicamos. Oigan, ahora nos enteramos que hay esta autonomía presupuestaria. ¿Cómo le hicieron? Picando piedra, insistiendo. Esto es. ¿Qué significa la autonomía presupuestaria? Okay. Que nos van a dar 3%, que nos van a dar cuenta que no éramos autónomos. Pues éramos autónomos para definirnos cómo autogobernarnos, pero siempre tenemos que estar estirando la mano para decir, dame tanto de presupuesto y que los resultados ya los vimos. Pues tú me pides tanto, pero yo te digo, oye, y antes de que saliera el presupuesto, oye, ¿lo vas a modificar para arriba, lo vas a modificar para abajo, me vas a dar lo que te pedí? Ya lo verás. Y efectivamente, cuando veíamos la Gaceta, veíamos lo que sucedía, ¿no? Garantizar, o cuando menos tener un documento jurídico, ¿no? Un pilar constitucional, ¿sí? Un pilar constitucional que nos garantiza que habrá obtención de recursos. Que si a lo mejor no se dan, tendremos que acudir a esto. Que consolidamos entonces nuestra condición de autónoma, porque aparte de en lo sustantivo, en lo presupuestal tendríamos autonomía porque estaríamos sabiendo más o menos de cuánto nos llegan los recursos y saber que estos pueden ser crecientes si las tendencias económicas las podemos ir previendo. Y fortalecer la gestión y alcanzar nuestras metas y objetivos que en cada una de nuestras instancias nos propongamos. Con esta integración del presupuesto de manera autónoma, ¿sí? Que no venga un ajuste después y que ahora ¿qué le quitas? Ahora ¿qué pues, quita mantenimiento? ¿Qué nos critican en la prensa ahorita? No hay mantenimiento. O sea, o les doy mantenimiento o pago los sueldos. Por poner un ejemplo, ¿no? Me debes 2.250. Tengo la garantía jurídica de que 1.450 los vas a pagar tú. Me debes 800 millones de pesos. Ahorita. Cuando llegué me debías 867.8 millones de pesos. De algún modo, esto nos ha servido para ir bajando esta cantidad de recursos que nos hacen falta, si nos hacen falta. ¿Cómo le hemos hecho? Pues ok, sin perjuicio sin incumplir la ley, hacer tomar de aquí, tomar de allá para pagar temporalmente, ¿no? De recursos que no tengan reglas de operación que no lo permitan. Eso es lo que hemos hecho. Y creo que ahí termino. ¿Clic? Ok. Transparencia, ok. 2, 3 años anteriores, y ahorita yo creo que porque no ha habido evaluaciones completas del IBAI, nos han puesto 5 estrellitas. Más de 300 sujetos obligados en el país, porque incluye a los ayuntamientos, pero estamos dentro de los primeros en cuanto a cumplimiento de la norma. No tenemos todavía publicado el dato, pero en plataforma, el CIPOP, ¿sí? Pero bueno, nos han comentado que estamos por el 98% de cumplimiento. Situación que se ha complicado, y que también nos tildan de burócratas. Un ejemplo de la ley de transparencia, ¿qué nos pide? Debes de incorporar en un link las facturas de los viáticos de cada persona que viaticó. Debes de incorporar con un link el oficio de comisión, los resultados de comisión. Si yo les digo, a partir de esta fecha tienen que darme un informe, ¿a qué burócratas? Pero la verdad, lo único que hacemos es a ver qué dice la Constitución y qué dice la ley la ley 1, la ley 2, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Disciplina Financiera, que nos viene también a pedir más información financiera integrada, más fiscalización, ¿sí? Tienes que facilitar la fiscalización, de tal manera que cuando llegue un auditor prácticamente no se pare de su lugar y lo resuelva todo. Ahí nos vamos para allá. O sea, se ha estado informando a través de la plataforma de nuestra página de transparencia, ahí están nuestros estados financieros, ahí están nuestros presupuestos. Lean las notas de los estados financieros, ahí dice claro, no me acuerdo que platicaba con Alicia, oye,
y le ponemos que nos debe tanto el gobierno del Estado y que no nos ha pagado, a pesar de insistirle, literalmente. Pueden leer las notas que así lo dice y de que hemos hecho gestiones, ahí están en las notas de los estados financieros. Adelante. Con esto comento que ha estado informada por la página de transparencia, pero también la prensa ha dado cuenta de ello, nuestro portal dando cuenta de ello, en los consejos universitarios, en la Junta de Gobierno, es más, en los consejos universitarios pues se llegaron a esos puntos de acuerdo, ¿no? De hacer cartas abiertas y de salir en marchas a demandar lo que en justa medida nos corresponde, ¿sí? Que yo me acuerdo que fue muy significativo para mí, lo que nunca yo había hecho en mi vida, ¿no? Protestar en la calle, ¿no? Y subiendo ahí Zamora, ver que en los balcones, los padres de familia, los niños, nosotros vamos a estudiar ahí, bien por la universidad, estamos con ustedes. Eso era emocionante escuchar. La Junta de Gobierno, ¿qué hace la Junta de Gobierno? Digamos que visualiza esa problemática y asiste a la oficina del, ¿qué es? ¿Qué es? Ante el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a dejar el antecedente, ok, está en riesgo un derecho humano de la educación. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Por qué? Pues porque hemos sabido administrar el recurso y hemos mantenido esta situación y ha habido forma de hacerlo y por lo tanto cuidar nuestra razón de ser. Aquí quise salir con este mensaje, si hay una comunidad en la Universidad Veracruzana, sí la hay, esta es la demostración de ello en causas justas que todos sabemos que lo son. Así que sabrán ustedes que fueron más de 50,000 asistentes, participantes en las 5 regiones. En una primera fecha, hubo una segunda fecha que se vinieron algunos problemas de inseguridad donde nada más se procuró en Jalapa. Pues esto es lo que ha sido en estos 4 años la película financiera de la universidad y cómo hemos respondido ante estas situaciones, a qué retos nos hemos enfrentado para mantener la función sustantiva de docencia, investigación, extensión de los servicios en la Universidad Veracruzana, privilegiando el gasto, haciéndolo rendir, jugando con el flujo financiero, jugando con el flujo de efectivo que llega, acordando flujo crediticio con proveedores, acreedores, dejándole en esa estrategia de que finanzas, si no me paga los subsidios, los impuestos los pagas tú, y comprometiéndolos a que lo hicieran. Por lo tanto, y haciendo enroques al interior de la universidad, pulcros. Tenemos una cuenta para cada tipo, de ingreso, lo que antes no había, Antes no estaba la ley de contabilidad gubernamental que obliga, o sí obliga a que se tengan identificados por fondos, ¿sí? Cada peso que sale. Cada peso que sale debe estar identificado con una fuente de financiamiento. Eso nos obligó a tener una cuenta bancaria por cada tipo de fondo. Esto es lo que hemos hecho en la Universidad Veracruzana durante estos 4 años. Gracias y no sé lo que sigue. Muchísimas gracias, mi querido maestro Alberto. Perdón, Gerardo, es que nos ha pedido el uso de la palabra el maestro Alberto Islas para hacer unas acotaciones, si nos permite. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, con el permiso de los asistentes, solo completar. La autonomía financiera nos va a llevar a algo, que nos dé certeza jurídica, la entrega de un porcentaje. Antes estábamos a la discrecionalidad de los entes gubernamentales para fijar el importe de operación financiera de la universidad. Está en proceso en los ayuntamientos, en los 202 ayuntamientos, llevamos un promedio como del 40% en la afirmativa. ¿Qué se hace? En los ayuntamientos se convoca a sesión de cabildo para tomar el acuerdo por mayoría y se remite a la legislatura para decir si han votado de conformidad. Aquellos ayuntamientos que no convoquen y que no tengan el acuerdo de cabildo, la ley reglamentaria del artículo 84 de la Constitución autoriza la afirmativa ficta. En los siguientes 2 meses
se tiene que tener completado el procedimiento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado e iniciación de vigencia. Eso le va a permitir a la Universidad Veracruzana certeza en sus operaciones. Las averiguaciones previas que iniciamos, ¿dónde están ahora? Están en la Procuraduría General de la República, están en proceso de integración. Hoy me estaba informando uno de los abogados que me asisten en la oficina, la presentación ante el Procurador General de la República de la petición de que impulse con mayor celeridad la integración. El agravio ya lo recibió la universidad está en espera de justicia. Los sujetos que participaron en el saqueo del dinero que le corresponde a la universidad, porque así dicen los decretos de presupuestos de egresos de la Federación y del Estado, tienen que responder. Unos acudieron, los secretarios de Administración y Finanzas, y dijeron: yo no opero el recurso, lo opera el tesorero, algún tesorero ya tiene orden de aprehensión y se fugó para Canadá. Se tienen que hacer las condiciones para poder regresarlo, para que pueda dar respuesta de esto. La explicación financiera del maestro Gerardo es excelente, nosotros hicimos el riesgo paralelo. Sí, la rectora y su servidor siempre corrimos el riesgo, porque estábamos actuando con un gobierno en funciones, en la plenitud de su ejercicio, y que ustedes por la prensa han tenido conocimiento de cómo operaban. Y nosotros corrimos el riesgo, porque queríamos frente a la comunidad universitaria hacerlo como hemos venido a hacerlo hoy y lo hemos hecho siempre, de cara a frente para decir: cumplí con mis obligaciones. Insistí mucho que si no lo hacíamos íbamos a ser omisos, y no solo eso, se nos iba a tachar de complicidad con quienes ahora ya no administran. Y ahí está el resultado, están caminando las investigaciones, en su momento tendrá que archivarse, reservarse o ejercitar acción penal y hacer la persecutoria contra los sujetos que saquearon el recurso que le correspondía a la universidad. Ahí estamos en ese concepto. Hoy sesionó la Comisión Permanente del Congreso del Estado y dio entrada y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa para que la Universidad Veracruzana pueda presentar iniciativas de ley. ¿Qué queremos? Una nueva ley orgánica. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero ya hay un avance que se verá presentado en su momento, pero queríamos la reforma constitucional para que ahí se diga que la Universidad Veracruzana puede iniciar leyes. El trabajo jurídico de la universidad ahí está reflejado. En la siguiente, seguramente, en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso, noviembre, diciembre y enero, deberá de presentarse la minuta de iniciativa para modificar el 42 de la Constitución y que le den esas facultades a nuestra universidad para crear una nueva ley orgánica acorde a las necesidades actuales que es necesario que la universidad tenga para cumplir el requerimiento del colectivo y sostener, refrendar esa vinculación con la sociedad. Ahí van los avances en el orden jurídico por parte de la universidad. Es cuanto. Muchas gracias.